También, por ejemplo, tenemos que establecer que hay un inicio, hay un desarrollo y hay una conclusión de la lectura, ¿no? Entonces, para ello, ay, estoy compartiendo pantalla y parece que no se comparte, no sé. A ver, confirmen, ¿se ve las diapositivas? Me imagino que sí, ¿no? A ver, Sí, sí, entonces, profesor. muchas gracias, Flores Gary, que también eres uno de los que también están muy activos ahí para las respuestas. Muy bien. Entonces, mira, siguiente punto, ¿ya? Sino que me da miedo que se pone en cámara lenta, a veces cuando algo y puede ser que se va a cortar. Ya. A ver, entonces miren, por ejemplo aquí, estrategias, ¿no? Cuando uno va a leer un texto, hace una especie de lectura veloz, ¿no? Un bosquejo, ¿no? Porque cuando es así y vas a ver o vas a querer tener la intención de saber lo que vas a leer, tienes que darle un visto bueno, ¿no? De manera general. Entonces, antes de la lectura hay un propósito del lector. ¿Para qué yo leo este texto? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué? ¿Cuál es ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué leo esto, no? Porque es así y tiene que haber un interés. Si tú no tienes interés sobre algo, entonces no va a haber efecto en ti, ¿no? Ni en tu aprendizaje, tal cual. Predicciones, ¿qué significa, no? Entonces, significa que tú vas a tener de manera genérica de qué tratará el texto, ¿no? Eso se le llama una predicción. Y las técnicas son, digamos, ¿no? Las formas en cómo tú puedas considerar una lectura para que la puedas entender mejor, ¿no? Por ahí va. ¿Qué más? Por ejemplo, también durante la lectura, o sea, el desarrollo de la lectura, tú vas a aplicar ciertas técnicas, ¿sí? Ciertas técnicas, que estoy escuchando ya, ciertas técnicas que, por ejemplo, se han llevado ya en el colegio, ¿no? En la vía de colegio. En este caso, por ejemplo, el subrayado. Voy a decir un toque. Perdón, en la lectura, por ejemplo, en la vida de escuela, en la vida de colegio, ¿no? Por ejemplo, el subrayado yo creo que si un estudiante no aplica el subrayado, no está leyendo correctamente. ¿Por qué? Porque te va a ser más fácil para ti, más digerible, ubicar lo más importante, ¿no? Entonces, por ese lado, el subrayado es necesario. El parafraseo, ¿qué significa? Frases son y expresiones que tú propiamente lo elaboras, ¿no? A raíz de una lectura general. Y parafraseo, o sea, es cambiar la idea, pero no cambiarla de manera, contextual, ¿no? Sino cambiarla de manera de repente literal, pero con tus propias palabras, ¿no? Entonces, por ahí va. Creo que también es un tema que ustedes se han llevado en el colegio y no es novedad, ¿no? Escucharlo. El sumillado también es muy necesario. Un estudiante cuando lee, por ejemplo, cuando lee un texto, es importante, ¿no? Ubicar los términos claves, las palabras claves, ¿no? Las ideas claves. Eso también te va a ayudar a orientarte qué es lo que dice en cada párrafo, ¿no? Muy aparte de tu subrayado, muy aparte de tus propias ideas. Porque por ahí viene el famoso resumen, como dice en la parte final de la lectura. En el famoso resumen, que incluye, si tú has hecho un parafraseo, ¿no? Ya sea a un extremo de tu párrafo o en todo caso en un documento independiente, ese parafraseo me va a ayudar a mí a que tú hagas un resumen, ¿no? Y bueno, acá estoy que lo hago de manera, digamos, genérica en el cuadro y en las siguientes diapositivas hay otros ejemplos, digamos, ¿no? Y la síntesis, digamos que es un poco más de corta extensión, pero está en función a un resumen, sino que obviamente ya de manera más compilada, ¿no? Más ejecutada, ¿no? La síntesis ya es un modo de una conclusión, a diferencia del resumen que está uniendo tu parafraseo, ¿no? De párrafo a párrafo, porque el resumen no es copiar y pegar párrafos de así al azar, no, ¿no? Y el resumen es con tus propias palabras. Si tú simplemente has copiado algunas partes importantes igual que el texto original, entonces tu resumen siempre ha sido erróneo, ¿no? Entonces, si algún profesor en el colegio les ha aceptado así, es porque no ha ejercido realmente la docencia en esa parte, ¿no? No ha ejercido correctamente, digamos.
porque el docente tiene la obligación de revisar los trabajos, las monografías, qué sé yo, ¿no? Y otros aspectos más. Y los organizadores visuales. Quién no conoce un organizador visual? No sé, a ver, por ahí, Flores Namok, mencióname un organizador visual que tú hayas explicado en tus trabajos. A ver, Gary. Puede ser el de llaves o el mental. Ah, muy bien. El esquema de llaves, correcto. Y el mapa mental. Ya, muy bien. Gracias, Gary. A ver, hay más también, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Castillo, eh, Stephen Diego, aparte del mapa mental y del esquema de llaves? ¿Conoces otro organizador visual? Castillo, Steven, Diego, no está. A ver, por acá. Suelen ser muy silenciosos. A ver, línea de tiempo. ¿No tienes micrófono, Gadiel? Ya, línea de tiempo, muy bien, claro. Y el cuadro sinóptico. Muy bien, el cuadro sinóptico es también como esquema, bueno, es el esquema de llaves, ¿no? El cuadro sinóptico. Creo que estás con ruido. Puedes estudiar con ruido. ¿Por qué, ah? Ya. Yo, por ejemplo, tengo que estudiar en silencio, no puedo estudiar con bulla, ¿no? Particularmente, no me concentro. Pero muy bien que tengas esa capacidad de concentrarte con bulla, es ideal. Ok, muy bien. Listo. Y por último, a ver, falta uno, el más tradicional. A ver, señorita. A ver, está por ahí. A ver, a ver, a ver. Mm, bueno, hay más caballeros acá en clase. Sí, a ver, Oh, Kaori Juni, ¿sí? Juni Kaori Mancilla. ¿Otro organizador de repente que conozcas? Juni Kaori. Ahí está, Méndez, asumiendo el mapa conceptual, pero no es colocar un texto en el cuadro, no, pues, sino solamente frases muy simbólicas del tema, ¿no? Y a veces yo también he trabajado en colegio y uno a veces no incide y el estudiante está ahí, esa es la base que a veces han tenido, ¿no? En años anteriores que no han sido corregidos, porque el docente no ha cumplido realmente su labor, ¿no? Y no es por chantarse, no es por chantar a los colegas, pero a veces, ¿qué será el tiempo? ¿No? La dejadez, qué sé yo, ¿no? Muy bien, así es, María Quiroz, perdón. Claro, es importante porque ya no estás leyendo todo un texto, sino de la síntesis tú puedes estudiar, ¿no? Siempre y cuando esté bien elaborado, pues, ¿no? El esquema, porque tampoco es cuestión de dejar una tarea y no revisarla completamente o concienzudamente, ¿no? Por ahí va. Claro, el de Chicago, que es el del tema el esquema de pescado. Muy bien, también me llamaré Quirós. Ah, claro, y los cuadros comparativos, sí, y el diagrama de Venn que también son interesantes, ¿no? Cuadro comparativo y también los cuadros de doble entrada, de triple entrada, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, pasando a esta parte, como recordando, vamos con la intención. Esto ya ustedes lo han manejado en la clase anterior. La intención del lector, ¿qué va a hacer? Va a ser entretener, ¿verdad? Narrar, exponer, explicar, resumir, dar a conocer, fomentar, promover, qué sé yo. También, por ejemplo, persuadir, argumentar, reflexionar, instruir, o sea, todo, todo propósito del texto está en función a lo que lea el lector, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos, ¿no? También, aparte de eso, identificar. ¿Qué identificas? Lo más importante. ¿Qué infieres? Ideas, ¿no? ¿Qué resumes? Lo más importante o lo más esencial. ¿Qué analizas? El contenido en sí, ¿no? Por ejemplo, interpretas los mensajes del texto. Reflexionas sobre qué reflexionas, sobre eh, temas ¿no? De la realidad social, ¿no? De la problemática de la vida que se está llevando del día a día en todos los planos que tú quieras, ¿no? Comprender realmente cuál es la esencia de un texto, ¿no? No solamente de un texto, por ejemplo, que para qué es importante estudiar o qué sé yo, ¿no? De cualquier, ustedes saben que la vida en general, a nivel mundial, hay diferentes tópicos, muchísimos, ¿no? Entonces, es una variedad muy amplia, ¿sí? Es una variedad muy amplia
en cuanto a, en cuanto a la, ¿no? El estudio, ¿sí? Y sintetizas porque al final, pues, concluyes una idea, ¿no? De lo que leíste. O sea, esos son, digamos, los propósitos que tiene el lector en función a lo que lee, ¿no? Muy aparte de los propósitos que tiene el autor para con el lector, ¿no? En ese ida y vuelta de los mensajes. Por otro lado, predicciones del lector, ¿no? El lector, en este caso, ¿no? Quien lee, quien tiene contacto directo con el texto, hipotetiza. ¿Qué significa? Que tendrá una posible idea que a partir de ella se desarrollen las demás, ¿no? Entonces dice, hipótesis que el lector se formula sobre lo que acontecerá en el texto. ¿Y qué más? Para ello, por ejemplo, el lector tiene que tener ciertas capacidades, ¿no? Si no las has desarrollado, entonces se va a desarrollar con la constante lectura, ¿sí? Pero, y para eso hay que tratar de redefinir, porque tú tienes que leer y comprender. Si tú entiendes lo que dice el texto, no, ya de manera espontánea se van a ir desarrollando las demás habilidades, ¿no? Pero si tú no entiendes la lectura, entonces tienes que volver a releer, porque a veces hay estudiantes jóvenes que a veces leen un texto, pero no están entendiendo lo que leen, y ahí viene el problema, ¿no? Entonces tienes que volver a leer y a releer. Entonces, para eso existe la relectura, para volver a indagar o a volver a percatarte de lo que está diciendo tu texto, ¿no? Tu párrafo a párrafo. Y es un pecado volver a releer, no, para nada, ¿no? No puede volver a leer, no sé, 10 15 veces un texto hasta que lo comprenda a cabalidad. De acuerdo a ello, ya tú puedes interpretar, ¿no? Tus ideas, ¿no? Y al final poder opinar también sobre ello. Por eso es que dice ahí, emitir juicios o extraer conclusiones, ¿no? Finalmente, los estudiantes, los lectores, los alumnos deben también tener una cultura previa. ¿Qué significa cultura? Que tienes que tener una noción mínima, básica, ¿de qué? De lo que vas a leer o de cualquier plano en general, ¿no? Porque es bien triste que alguien venga y te pregunte sobre algo, ¿no? Supongamos que sea de conocimiento social y no sepas, ¿no? De los últimos acontecimientos, por ejemplo. Entonces, a veces dicen, yo no miro televisión, está bien, pero si hay otros medios, ¿por qué no enterarte, no? Entonces, sería bueno siempre tener una noción muy mínima de lo que está aconteciendo en tu vida diaria. Y para eso también, y aparte de ello, también de los conocimientos previos también, ¿no? Eh, en el plano de la lectura, cuando tú lees qué tipo de texto es, cuando tú lees cuál es su microestructura, cuál es el tema que se destaca de ese texto, ¿no? Y también, obviamente, en cuanto a ello, también lo que acompaña a los textos, ¿no? Que en este caso pueden ser los títulos que también te pueden enfocar o te orientar a lo que vas a leer, como también, por ejemplo, algún diagrama complementario, ¿no? Como lo verás más adelante en los textos continuos o discontinuos que también tienen su razón de ser, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, por acá, por ejemplo, también tenemos, ya describiendo las técnicas, sí, un ratito un toque roque, describiendo las técnicas, el subrayado, bueno, ustedes creo que no es novedad, pero no es subrayar por subrayar, ¿no? Ya porque me parece importante todo el texto, todo lo voy a subrayar, no, esa no es la idea de la técnica. La técnica tiene que destacar, tiene que propiciar o priorizar, mejor dicho, ideas claves, ideas que sean inmediatas, ¿no? Y que representen lo que dice mi título o lo que abarca el párrafo o en este caso todo el texto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué existen los resaltadores, los lapiceros, ¿no? La regla, porque tienen razón de ser también, ¿no? Y reitero, todo estudiante tiene que subrayar sus lecturas. Si no subrayas, no es lo mismo. Uno dice, ya, yo lo grabé, ya entendí, ya, no, pero tienes que subrayar, porque en base a ese subrayado concienzudo o minucioso, vas a poder estudiar mejor tu tema o repasar tu tema o lo que no, porque es así. Luego también hay, ¿no? Otro tipo de técnica que son las fichas, ¿no? Pero no fichas para copiarte en un examen, sino las fichas para orientarte en tu exposición, que es como una especie de un listado de palabras también claves o de ideas necesarias para que puedas exponer un tema, ¿no? ¿No? Y también hay gente que puede, no se ayuda de las fichas, bueno, también se respeta,
¿no? Pero siempre es bueno tener algo, ¿no? Bajo la manga para orientarte de manera tan plena, ¿no? Y así no perderte en la ilación de una explicación de un tema, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es recomendable utilizar, ¿no? Diferentes, incluso acá dice la teoría, colores. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, para que identifiques una idea principal será color rojo de repente. Para que identifiques una idea complementaria será el color azul, ¿sí? Para que identifiques de repente una idea o una palabra desconocida o nueva, o se le hace color de repente negro, qué sé yo, ¿no? O verde. Entonces ya dependerá mucho de la organización del lector en relación a su análisis, ¿no? De lo que está leyendo. ¿Qué más? Y bueno, por aquí hay una aplicación como ejemplo, ¿sí? A ver, vayan leyéndola en silencio ahorita. Quiero confirmar algo rapidito. A ver. Ya chicos, a ver, muy bien, me imagino que ya lo leyeron, ¿sí? A ver, quisiera la lectura de alguien, rapidito. A ver, González Lacunza, Yossi, ¿estás? A ver, lee por favor ese primer párrafo que está ahí, ¿sí? Para luego explicar en qué consiste el subrayado. ¿No está González Lacunza? ¿O Armas Vicky? ¿Están escuchando? O no? A ver, eso es lo que me desespera a mí, que no me responden cuando yo pregunto algo, ni siquiera por chat, por último. Los chicos tienen que ser activos, ¿no? Tienen que mostrarse de manera predispuesta. Si no, también se aletarga el tiempo cuando, ¿no? Uno pregunta, y porque si no es como si fuera algún monólogo, ¿no? Solamente hablar, hablar. Bueno, en mi caso yo soy así, ¿ah? Me gusta que la gente participe. No sé cómo serán otros docentes, pero yo hablo por mí. No, no está ni González, que se dio a dormir, ¿qué fue? No sé. A ver, ni Armas tampoco. A ver, Cruzado José, Cruzado Rosario, ¿te encuentras, hijo? A ver, por acá. Eh, mm, ¿Cómo que lo sientes, no? Bueno, en realidad yo no me afecto, sino que en cierta manera necesito, ¿no? Ya, a ver, sí sé, Gadiel. ¿Qué tiene que ver? Tienes que ser activo, pues Castillo, ya pasó de moda los pasivos, ya. Estamos hablando de personas activas, funcionales, hoy en día, ¿sí? Bueno, en fin. A ver, y por último, para morir en paz, a ver, Sofía Alejandra Fernández, ¿te encuentras? ¿Estás? ¿Tienes audio, micrófono? Así suelen ser siempre, silenciosos en aula. Elda Saavedra, ¿no tienen micrófono? Deberían tener, y es lo ideal. Yo creo que sí tienen micrófono, no creo que creo que no quieren, ¿no? Eh, que escuche sus angelicales voces. A ver, por aquí, Díaz Gamboa, Diego, Micaela Camacho, algún voluntario, Namok, de repente, Guzmán. Profesora, A ver, ¿quién me está hablando ahorita? ¿Qué señorita? ¿Apellidos? Armas. Ah, señorita Arma, uy, después de de dos temporadas de segundos, ya. A ver, Armas, por favor. A ver, lee por favor ese párrafo que está ahí, donde Ok, dice, ujú, el subrayado es una técnica que consiste en destacar mediante un trazo de líneas debajo de las palabras que sean las ideas más relevantes, sean principales o accesorias. Es recomendable utilizar distintos colores de lápices. Aplicación. Subrayado del texto. En Insigne, Mariátegui no conoció el Perú, pero su ansiedad por adentrarse en esta patria inmensa que tanto amó lo convirtió en un admirable investigador de la realidad peruana.
precisamente cuando José Carlos entraba en la etapa más fecundada y gloriosa de su vida. Habría querido reconocer el territorio peruano, no para descubrir pasajes ni contemplar picachos nevados, sino para ponerse en contacto con las comunidades y pueblos andinos. Desgraciadamente, Mariátegui fue operado de su destino, lo confinó a una silla de ruedas, que lo convirtió en alta y prestigiosa catedral inmortal. Todos sabemos que su casa primero en la Primero, calle, ajá. Sí, está bien, ¿sabes? Armas. Desaparecía hoy en la apertura de la avenida Bangay y luego en la calle Washington, donde acabó su vida. Era constantemente visitado individualmente o en grupos pertenecientes a todas las clases sociales del Perú. Muy bien, señorita Armas, ya ves, tiene muy buena voz. Parece una chica que perteneciera al campo de las letras. Está muy bien. Ok, y así no quería participar, ya ves, está muy bien. Hay muchos chicos que tienen muy buen potencial, no solamente en la parte académica, sino también en la parte expresiva, pero creo que tiene que ver mucho la seguridad que ustedes puedan, también, ¿no? Emanar, y eso es poco a poco, ¿no? No es de golpe. Porque a su edad también yo era muy tímida, ¿no? Entonces, yo creo que eso se va forjando en el tiempo, ¿no? Y está muy bien. ¿Quién de Cazador de Talentos, Stephen? Ya, ok, muy bien. Entonces, miren, dentro de los párrafos, ¿sí? Dentro de los párrafos, ustedes están viendo que hay expresiones de otro color. Justamente esas expresiones han sido subrayadas con el propósito de solamente extraer lo más esencial de los dos párrafos, ¿no? Entonces, se concluiría diciendo Mariátegui, aquel investigador de la realidad peruana, ¿no? Fue operado y su destino lo confinó a una silla de ruedas. Asimismo, era visitado individualmente o en grupos pertenecientes a todas las clases sociales del Perú. Bueno, podría ser, digamos, una opción de cómo podríamos sintetizar, ¿no? La información, digamos, más necesaria, ¿no? Del texto. Muy bien, entonces, por aquí tenemos otro aspecto, que es el parafraseo, ¿sí? También. El parafraseo, reitero, implica tus expresiones, ¿no? Que sean originales o propias, ¿no? Elaboradas, y para eso también tienes que manejar también sinónimos, ¿no? Sinónimos, antónimos o frases que equivalgan a lo que tú vas a reemplazar en tu nuevo texto. Entonces, para esto, por ejemplo, tenemos como parte de la teoría, ¿no? Que es una técnica que obviamente se va a emplear con otras terminologías o palabras para que tú puedas mantener tu idea que se ha expresado textualmente en un texto uno, en un texto anterior, ¿no? Y en este caso, considerando que tú tienes que manejar sinonimia, ¿no? O incluso palabras que sean, digamos, con el mismo valor, ¿no? De las palabras de un texto anterior, ¿no? Y para eso también es bastante lectura, ¿no? ¿Cómo conocer un sinónimo? También puede ser por memoria incluso, ¿no? Tú puedes tener una lista de palabras con sus sinónimos y aprendértelo de memoria. O sea, no hay, ¿cómo se dice? No hay ni un problema, ¿no? En ese sentido. Ejemplo, ¿sí? Miren, a ver, ¿qué nos dice aparte de Armas, que ha tenido muy buena lectura? Me encantó su cadencia, ¿sí? Su tonalidad de voz también. Interesante. A ver, vamos con Abanto. ¿Estás Abanto, Dani? Dani Abanto. Abanto Cabanillas. O de repente se encuentra por ahí Murga Gerson o Ceballos. ¿No están? A ver, entonces, si no están, León, Paulo Alexis, de repente, no hay nadie. Solamente hay tres por ahí, tres sobrevivientes. A ver, Sánchez Ungo, Jonathan, o Vidal, Julio, ¿no hay? O algún voluntario de la sala del 20B de repente, ¿sí? A ver, profesora, Ah, muy bien, Aldo, qué bueno.
A ver, Aldo Rodríguez, me encanta la gente de iniciativa. A ver, Aldo, ¿qué nos dice en el ejemplo, ¿no? Porque ya está ahí textualmente. El ejemplo para Sí, sí, sí. Ya, el ejemplo dice, el 90% de políticos son corruptos. Edad textual. Correcto. A ver, no apagues todavía tu micrófono, Rodríguez. Ok, muy bien. Muy buena voz también. Tengo un listado de jóvenes, señoritas y jóvenes con muy bonitas voces, ¿ah? Me encanta. Así que también pueden sacarle provecho, ¿no? De repente en el trabajo con sus voces. Pueden trabajar, no sé, por ahí, por ejemplo, armar sus, em, qué sé yo, ¿no? Comerciales, de repente, ¿no? ¿Podcast? En los medios de comunicación, claro, y pueden generar sus propios ingresos porque sus voces son bien elegantes, ¿ah? Yo he sido locutora, pero en mi época era, bueno, es otro plano, ¿no? Y así a su edad, ¿ah? En mi época ha sido, bueno, remunerada de otras maneras, ¿no? No así con dinero, porque un locutor hoy en día creo que no gana mucho dinero, pero podría irse por el plano, ¿no? Pero me refiero más que todo por trabajo, ¿no? Porque yo sé que ustedes siguen su línea de carrera, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Entonces, si ustedes ven de manera propicia y de manera eh, eh, que les va también, en cierta manera, complementar a su preparación y sacarle provecho, ¿no? De manera siempre eh, en aras de mejorar, ¿no? Todo su plano expresivo, ideal, que trabajen con sus voces, ¿no? Interesante. Pero bueno, puede ser en algún momento, ¿no? Muy bien, entonces miren, Aldo, mejor dicho, con tus propias palabras, acá dice el 90% de políticos son corruptos. Con tus propias palabras, ¿cómo podrías tú reemplazar lo que dice en la lectura sin que pierda la esencia, ¿no? ¿No, Rodríguez? A ver, Podría ser la mayoría de políticos son corruptos o algo similar con el la 90%. mayoría de políticos, hasta ahí muy bien, ¿ah? La mayoría de políticos, claro, porque acá no dice el 100%, no serían todos, ¿no? La mayoría, está muy bien hasta ahí, pero una palabra que reemplace a corruptos. ¿Qué sería, Aldo? Tal vez son... ah, no se me ocurre algo en particular, de hecho, con corruptos. Sería deshonestos tal vez o dinas. Este, mm, la mayoría de políticos no respetan la ley o Claro, no. pero cuando tú hablas no respetan las leyes, tú decías, o sea, aquí simplemente, si te das cuenta, después del ¿No se puede verbo, decir corrompidos, profesora? corrompidos. ¿Y esa palabrita, de dónde salió? Corrompido no existe como palabra formal, es corruptos, tal cual. Ya, bueno, pero igual la intención es la que cuenta, y al final sí, pero por ahí estaba recorrigiendo Aldo, ya cuando te presenten una palabra después de un verbo y esté a modo de adjetivo, también tiene que ser igual la misma categoría gramatical. No puedes tú no descifrar y contar de más o no a modo de una descripción, ya no, ya. Es de frente el término tal cual. Entonces aquí el término que reemplazaría corruptos, por ejemplo, sería improbos, ¿sí? Improbos equivale a corruptos, y ahí está. Y ahí estaría ok la idea, ¿no? Entonces está muy bien por ahí, compañeros. Deshonesto, pero el término deshonesto también podría ser como mentiroso, ¿no? Una persona que miente es deshonesta, entonces no necesariamente abarcaría el término, ¿no? En su totalidad, ¿sí? Y Sin profesor, moral, sin moral. también, Ya, claro, dime, hijo. podría también, no sé, o sea, tal vez no decir exactamente son, pero la mayoría de políticos abusan de su poder, también podría ir por ahí. Claro, pero esa sería ya una situación ya, o otra característica, ¿no? De los políticos. Pero acá estamos hablando de la textualidad de un texto. Si el texto te dice eso, tú tienes que reemplazar por lo que dice el texto, ya no armarte otras ideas, ¿no? Sino lo que fija el texto, ¿me entiendes? Pero de que sí, los corruptos sabemos que son amorales, ¿no? Que no hacen bien su gestión y entre otras cosas, ¿no? Que son también deshonestos, muy aparte de corrupto. ¿Qué significa? El término corrupción ya abarca
los antivalores, abarca la mala gestión, la malversación de dinero, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, y no solamente ser deshonesto o no hacer bien las cosas, sino ya es un campo más amplio que encierra justamente diferentes situaciones, ¿no? Como también por ahí, por ejemplo, dice actos ilícitos, ¿no? Como lo dice su compañera Gladys, ¿no? Mira, Vicky Gladys, ¿sí? Pero sí, dentro de ellos, entonces yo creo que el término improbos es mucho más exacto, ¿no? Y para eso, obviamente, es una muestra, ¿no? De un famoso parafraseo, como les decía. O sea, en este caso, eso es lo que aplica o eso es lo que indica el parafraseo, ¿no? Cambiar tu, digamos, es como si fuera la sinonimia, ¿no? O el equivalente a, o la frase equivalente. Por ejemplo, cuando dice el 90% de políticos, ¿cuál sería la frase equivalente? La mayoría de políticos, ¿ves? ¿Y cuál sería la sinonimia en el caso de la misma idea? En lugar de corruptos, tú pones improbos, ¿no? Entonces, ahí sí aplica lo que dice la teoría del parafraseo, ¿no? En este caso. Sí, no sé si se entiende lo que es el parafraseo, chicos. Sí, por ahí va cuando también te preguntan, ¿no? En los textos de admisión, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? No sé si por ahí hay otro tipo de pregunta o consulta, chicos. Pero no quiere decir, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, inmoral, deshonesto, también encierra y forma parte, ¿no? De la corrupción, ¿por qué no? Pero creo que hay un sinónimo que es mucho más cercano que el resto, ¿no? Pero si en este caso ustedes tuvieran otras alternativas, también podrían optar por ellas, ¿no? Siempre y cuando no pierda el contexto, la esencia de la idea, ¿ya? Entonces, para eso existe el parafraseo. Luego hay paráfrasis, ¿no? De ahí viene la paráfrasis constructiva, la paráfrasis mecánica, que luego lo vamos a ver en un momento. Muy bien, hasta ahí, chicos. ¿Se entiende? Por ahí cerrando ya la teoría. Ya, a ver, unos 5 minutos más y empezamos con la práctica. A ver, hasta ahí. No sé si se llega a entender la intención del tema del día de hoy. A ver, ¿se Sí, entiende? profesora. Hable. Sí, ok. A ver, ¿qué más? Por aquí, por ejemplo, para concluir ya con la sumilla, no olvidar que cuando uno lee un párrafo y si te parece una idea importante o la más resaltante de todo ese párrafo, tú colocas, ¿no? A modo también incluso hasta de símbolos, podrías colocar una palabra y obviamente va a ser parte de tu propio análisis lo colocas en un extremo, ¿no? Del párrafo, eso también formaría parte de la sumilla, ¿no? Pero para esto, obviamente que al tener la sumilla, tú ya has tenido que tener como parte de un preámbulo el famoso subrayado, ¿no? ¿Sí? Y reitero, no siempre será necesario una primera lectura, a veces una segunda o una tercera lectura. Una vez que comprendas lo que dice el texto, de qué se trata el texto, tú ya aplicarás la famosa técnica del subrayado para que luego venga tu sumilla, que en este caso es, ¿no? Ubicar palabras claves o ideas complementarias de tu párrafo, pero que sean muy sintéticas, ¿no? Y que representen lo que estás leyendo, ¿no? En esa parte es en esa parte es lo que consiste. Por ejemplo, ¿no? No le he colocado acá, pero si te hablan, qué sé yo, el tema de el embarazo precoz, digamos, ¿no? Sí, es una problemática social, ¿no? Que no se desprende del presente y que confluye a menores de edad, ¿no? Por de repente antecedentes familiares, por problemas personales, baja autoestima, entre otros. Entonces tú colocarías en tu sumilla lo siguiente, ¿no? Embarazo precoz, sí, ¿no? Guión, de repente colocas ahí problemática social, guión, ¿no? Antecedentes, ¿no? O sea, cosas así, muy puntuales. Esa es tu sumilla, ¿no? Algo que refleje lo más simbólico de tu párrafo, sí. No volver a escribir lo mismo, ¿no? No tendría sentido. Entonces, la sumilla es eso, ¿no? Y luego revisas las anotaciones comparándolas con el texto original para asegurar que corresponde a lo que estás haciendo, ¿no? Según tu lectura y lo que estás colocando al margen de ese párrafo. Resumen, ¿quién no ha hecho un resumen? Reiteré hace rato, por ahí dijeron que profesores de historia les dejan, ya, ideal, pero obviamente un resumen tiene que tener tus propias palabras, ¿no? Si solamente copias y pegas algo que parece que para ti parece importante, entonces no estás haciendo realmente un real resumen, ¿no? Sino con tus propias palabras, ahí está.
Entonces tú vas encajando con tus conectores algo que tenga sentido en todo el texto y recién puedes tú redactar, ¿no? Y llamarlo resumen. Reitero, no es copiar y pegar, ¿ah? Eso no, o ver que eso de acá me parece porque está al inicio y ese va a ser lo importante y el resto no. No, no es así. Por eso tienes que leer. Si tú no lees, estás frito. No solamente por el análisis de los textos, ¿ah? O análisis de discursos, sino para cualquier carrera, tienes que leer, es así. Como ya matemática no lees teoría, también lees teoría. ¿Quién planteó tal fórmula? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los mecanismos para llegar a un resultado? Tienes que leer. Cuando te vas a física, de igual modo, tienes que leer, ¿no? Las leyes, ¿no? Que sé, de la gravedad, de los autores, los investigadores que plantearon cierta fórmula para determinar, ¿no? Cierta realidad, ¿no? También tienes que leer. En todo curso tienes que leer. Entonces no es que solamente uno sea matemática pura y me llegue a los números. No, tienes que leer. Y cuando entres a la universidad tienes que leer. Y cuando hagas tu tesis tienes que leer. O sea, la lectura siempre va a estar ahí. Entonces, si hay un profesional, ¿no? O hay un estudiante que no lee, entonces está haciendo daño, ¿no? Entonces no está yendo por el buen camino, porque no hay nada más bonito, más bueno, más óptimo que la lectura para que te retroalimente, ¿no? Y bueno, uno nunca termina de aprender en el camino, ¿no? De la preparación. Entonces, considerando los pasos de resumen, que tienes que subrayar tus ideas, tienes que tomar notas al margen, como es el sumillado, redacta tu resumen, ¿no? Tomando en cuenta todos estos pasos y al final seleccionas lo más importante, ¿no? Como las ideas principales, ¿sí? Parafraseas, obviamente, las ideas ya destacadas, ¿no? En base a las ideas principales y luego, después de tu resumen, con tus propias palabras, puedes recién llevar, ¿no? A aplicar un esquema, ¿sí? Digamos que ese sería el segmento correcto, ¿no? Para llegar a algo muy sintético de cualquier contenido que tú analices. Muy bien, por ejemplo, por aquí, miren, hay otro pequeño párrafo para ir concluyendo ya. Esta es la penúltima diapositiva. A ver, Rodríguez Ventura, ¿te encuentras? ¿Y Manol? Rodríguez Ventura, ¿estás? ¿O algún voluntario aparte de Aldo? No sé si hay algún voluntario por ahí. Yo, profesora. A ver, señorita preciosa, por favor, le escuchamos. Ya, profesora. Aplicación. Observa el proceso del texto base hacia el texto resumido. Texto base con ideas principales subrayadas. Aunque la historia de los medios de comunicación se remonta al siglo XIX con la generalización del periódico, su verdadera explosión se ha producido en el siglo XX con la popularización del cine, la radio y la televisión, y con la aparición de formas cada vez más perfeccionadas de reproducir la imagen y el sonido. El disco de vinilo, el magnetófono, el casete, el disco compacto, el casete digital, el video. El desarrollo de los medios de comunicación de masa del siglo XX pro- provocó provocó la Provocó aparición la aparición, sí, ahí estuve sonámbula, creo, ya, sí, sí, sí. provocó la aparición de una cultura popular, compartida por millones de personas de todas partes del mundo. En otras palabras, los medios de comunicación han permitido el acceso de la mayoría de la población a la información y a la cultura. Por otro lado, han permitido la difusión simultánea del medio material cultural, es decir, en todo el mundo se ven las mismas películas, programas de televisión, canciones, etc. El resultado de ambos fenómenos de la uniformación, todos los países reciben las mismas influencias culturales. Ok, muchas gracias, señorita Asumi. Ok, entonces miren, igual, ¿no? Se ha destacado lo más importante, lo que ya he subrayado de manera anticipada. Entonces quedaría así, ¿no? Los medios de comunicación, en función de su verdadera explosión, se produció en el siglo XX, ¿no? Asimismo, los medios de comunicación han permitido el acceso de la mayoría de la población en la información y a la cultura. Estos han permitido la difusión simultánea del mismo material cultural. Por ello, el resultado de ambos fenómenos es la uniformización. Entonces, ¿no? Es como que ha confluido la evolución, ¿no? Desde dónde aparece eh, las primeras, digamos, señales o las primeras evidencias de cómo es que de un siglo a otro puede
cambiar, ¿no? Hasta la fecha, ¿sí? Ahora en una pequeña, qué sé yo, miniatura, tienes muchísima información, ¿no? Antes era más pesada la información, un disco, ¿no? Ahora no, ahora son las famosas memorias, ¿se dan cuenta? Y así. Hasta que después ya va a ser de repente una pastillita quizás donde sea como una píldora y aparezcan otros dispositivos electrónicos que puedas tú insertar eso ya, ¿no? Como un botón de repente, ¿no? Y puedas tener amplio alcance, ¿no? De información. Entonces puede ser, ¿no? Porque todo evoluciona y todo avanza y todo cambia también. Entonces, aquí se resume las ideas leídas hace rato y concluiría en ello, ¿no? Lo que acabo de leer, ¿sí? Durante el siglo XX se ha producido una explosión de los medios de comunicación, el acceso a la mayoría a la información y a la cultura, así como la difusión del mismo material cultural, han producido la uniformización de la cultura. Muy bien. Por último, niveles de lectura. Bueno, el nivel literal, quien no lo conoce, tú tienes que, lo que lees, lo que ubicas en el texto tal cual, es el nivel literal, ¿no? O sea, acá no hay interpretaciones, ni inferencias, ni deducciones, netamente no, ¿no? Aquí es el receptor capta el significado y lo traduce a su código y expresa con sus palabras lo que el texto significa, tal cual, ¿no? De manera explícita. ¿Qué significa explícita? que tú te- que es lo que tú encuentras en el texto de manera física, eso es explícito, ¿no? ¿Sí? En cambio, cuando te dicen implícita, tú tienes que llegar a una conclusión, es distinto, ¿no? Acá no, acá el nivel literal, tal cual, lo que tú dices, ¿no? Las ideas explícitas del texto son, entonces te ponen ahí 5 ítems, tú tienes que ubicar, si tú lees una premisa, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? La oveja Dolly fue eh, producto de una clonación. Ah, ya. Esa misma idea, la oveja Dolly fue producto de una clonación, eso mismo tienes que encontrar en el texto. ¿Puede ser parafraseada? Sí, ¿no? La oveja Dolly fue resultado de un experimento, digamos, ¿no? Ah, muy bien, ya. Entonces, si esa misma idea está en relación a lo que yo veo en mi premisa, yo la marco y lo considero porque está diciendo algo similar, pero está ahí, ¿no? No pierde la forma. Eso sería algo explícito, tal cual. Tú lo encuentras en físico, en tu texto. Eso es explícito, ¿ya? No olvidar. Muy bien. Y aquí están algunas más características, ¿no? Oración que está escrita en el texto, se puede visualizar, se puede subrayar. Se presenta de forma textual o parafraseada, como lo acabo de mencionar, en las alternativas de respuestas. Idea que también está escrita, ¿no? Con las mismas palabras, ¿no? Que ya lo acabo de decir. O también con palabras cambiadas, pero que no pierdan su sentido, ¿sí? Que sea lo mismo, ¿no? Ahí está. Ya, muy bien. Por último, a ver por aquí, ya, concluyo, ¿no? Hablando de la paráfrasis o el parafraseo, la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. ¿Cuál es la diferencia de esos dos, ¿no? A ver, primero lo explico de manera así oral, ¿no? Cuando hablamos de paráfrasis, equivale a parafraseo. ¿Y qué es parafraseo? Tus propias palabras, ¿cierto? Ya. Ahora, tú tienes una idea X, ¿no? En el texto. Esa idea X, cuando te pidan, para la paráfrasis mecánica es, ¿no? Tú vas a tener que cambiar con no tener que cambiar, porque en el examen ya está escrito, ¿no? Entonces tú vas a tener que encontrar en la alternativa la idea que esté obviamente cambiada, ¿no? Con otras palabras, pero su estructura va a respetarse tal cual de inicio a fin. ¿Cómo es esto? ¿No? Puede empezar con su sujeto y su predicado, tal cual. Y así tiene que estar la paráfrasis mecánica. Pero, ¿qué diferencia hay con la paráfrasis constructiva? También de igual modo, las palabras van a estar cambiadas, ¿no? En la idea, pero el orden ya no es el mismo, ¿no? Si en el caso de la paráfrasis mecánica va a iniciar con un sujeto y un predicado, en la paráfrasis constructiva se va a alterar el orden, ¿no? Se va a alterar el orden nada más. Es como aplicando el hiperbatón en la literatura, digamos, que es un desorden, ¿no? De la expresión, pero al final se entiende. De igual modo será en la constructiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice aquí, ¿no? La paráfrasis mecánica. Reemplaza una más palabras por sus sinónimos o frases, pero, ¿no? Reserva o conserva o mantiene, ¿no? La misma estructura.
del texto original, o sea, hay ese orden, ¿no? Y en la paráfrasis constructiva, la idea cambia también, igual modo, pero su estructura sí va a verse alterada, ¿no? La estructura nada más, no el significado de la idea. Ejemplo, tomando en cuenta el 90% de políticos peruanos son corruptos, ¿no? Lo que habíamos visto hace rato, ¿sí? ¿Cómo sería en la paráfrasis mecánica lo que habíamos dicho hace rato con el compañero Rodríguez, ¿no? Aldo, ¿sí? La mayoría de políticos peruanos son improbos, ya está. ¿Y cómo sería la paráfrasis constructiva? Se está diciendo que cambia su estructura. A ver, vamos a ver. No sé si considerarlo con el mismo compañero o con otro compañero de la sala. O una dama, muy aparte de Armas, muy aparte de Asumi. A ver, señorita Angie, ¿te encuentras? Angie Romero. A ver, Sí, rapidiño, rapidiño. A ver, muy bien. Si estás Angie, muy bien, Angie. A ver, Angie Romero, ¿cómo sería la paráfrasis constructiva en el caso de la mayoría de políticos peruanos son improbos? ¿Cómo sería ahora, no? El orden. A ver, Angie. ¿Nada, Angie? Arrugó Angie. ¿Qué pasó? A ver, no sé. A ver por acá. El 10. A ver, Piero, ¿por qué te vas por la tangente, Mantilla? Yo sé que te gusta inferir, te gusta interpretar, te gusta, ¿no? Pero eso ya no sería nivel literal ya. Estamos hablando del nivel literal. Tú te has ido al nivel inferencial. Está muy bien digamos, tu análisis, pero eso ya correspondería a una inferencia. Y acá no te piden inferencia, acá simplemente es cambiar la estructura, no te dice cambiar, ¿no? La idea, ¿no? En este caso, tú te estás yéndote por el lado ya inferencial, ¿no? ¿No? Se deduce del texto entonces, ¿cuál? Ahí sería el 10% no son corruptos, pero en este caso no se están pidiendo eso, están pidiendo simplemente cambiar la estructura de la misma oración, tal cual. A ver, Grace, pero igual está muy bien tu análisis, sino que está en otro nivel ya. Ya, a ver, vamos con Grace. Dice, los corruptos en su mayoría son políticos peruanos. Los corruptos en su mayoría son políticos peruanos. Ya, los corruptos. Profesora, A podría ver, ser a en ver, el... al toque, espérate. Falta con la reta, hay que leerle la ganas, no se va a resentir. Ya, Grace puede ser, ya está en camino. Ahora, a ver, continuamos con la Galarreta y luego el compañero que me habló. Dice, en el Perú, los políticos en su mayor parte son improbos. Ya, muy bien, está un poquito más específico, sí. Ya, muy bien, por ahí va, está bien, está bien. Y por ahí, quién más participó en audio? ¿Quién fue? Ah, Este, le decía, también podría ser en el Perú, gran parte de los políticos abusan de su poder. En el Perú, gran parte de los políticos abusan de su poder. Claro, sí, usan su poder o simplemente son improbos, ¿no? Ya, dependiendo, siempre y cuando respete la esencia de la idea, porque a veces les pueden poner una alternativa distractora y pierde todo el peso de la respuesta. Ya, entonces simplemente ahí. Pero ten cuidado que el término son con el término abusar ya no vendría a ser una frase equivalente. Rodríguez Lavado, ¿sí? Entonces por ahí hay que tener cuidado, siempre y cuando respete tal cual, porque acá no es transformar las palabras, simplemente es, si ya tengo mi paráfrasis mecánica, simplemente le doy vuelta, ¿no? Es como una tortilla, digamos, que al final sigue siendo el mismo producto, ¿no? El mismo alimento, ahí está. Son improbos los políticos del Perú en su gran mayoría, ¿no? Entonces digamos que está ahí, ¿no? Ahí en función a lo que dice Grace y lo que dije también por ahí, Galarreta, ¿no? Y está muy bien, ¿sí? Y alabado, pero en lugar de abusan de su poder, no, de frente, son improbos, son corruptos, ya está, ya, ¿no? Siempre y cuando obedezca a la idea, ¿no? Dependiendo. Ahora, si dicen, por ejemplo, un sinónimo de abusar, podría ser, qué sé yo, ¿no? A ver, dependiendo también del contexto de la expresión, ¿no? En el caso de, si en caso en el texto te dijeran, por ejemplo,
otro plano, ¿no? De los políticos, otro plano de los políticos en cuanto a eh, cómo malversan su gestión, ¿no? Qué sé yo. Entonces podría ahí, por ejemplo, ya, ¿no? Por ejemplo, dicen abusar de su poder, dices tú, ¿no? Podría ser, por ejemplo, excederse de su poder, ¿no? O, por ejemplo, aprovecharse de su poder, ¿te das cuenta? Ahí sí encajaría mejor, ¿no? Dependiendo mucho de cómo dice el contexto del texto, contexto del texto, ¿no? O las ideas del texto. Muy bien, ¿sí se entendió, Lavado Rodríguez? Sí, porque te veo hoy día pendiente de los ejemplos. Ah, sí, profesora, sí, sí, todo correcto. Ok, muy bien, entonces por ahí concluimos. A ver, ya que aprovecha, ay, Cavalini entró por ahí porque sí se ha hecho extrañar hoy día, no, siempre ha estado participando. ¿Estás por ahí, Cavalini? O Julio Tandaypan también, que también participaba. A ver, alguien en audio, o nos quedamos con Lavado, Rodríguez Lavado. ¿Nadie? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el 20B? ¿Ah? Me voy a suicidar, ¿ah? Ya, no hay nadie. A ver, Rodríguez, nadie quiere quitarte el brillo hoy día. Ay, caramba. Ya, que te hizo mal el simulado, no creo, ¿no? Ok, a ver, espero que no. No. Ya, ok. A ver, Aldo, muy bien. Un nuevo destacado del aula por sus participaciones. A ver, hijo, termina leyendo lo que dice este pensador, porque al final yo siempre destaco con una frase, ¿no? Para internalizarlo y eh, continuar en la vía académica. A ver, Rodríguez, A ver, Aldo. ya, claro. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Así es, entonces no olvidar eso, ¿no? O sea, hay detalles detrás es así, yo les dije bien claro que la vida académica no es fácil y hay siempre detalles que te van a desmotivar posiblemente, pero tú tienes que dar en la otra cara y seguir ahí. El que no persevera no alcanza, ¿no? Pero el que está ahí de manera optimista, constante, el terco, digamos, consigue su objetivo de una u otra forma. Entonces ustedes son muy jovencitos para sentirse cansados, ¿no? Ay, ¿qué pasó con esto? Allá. Sentirse cansados, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un consejo que les doy a través de esos mensajes que siempre yo les trato de compartir. Muy bien, chicos, esto lo va a ir en su plataforma. Me imagino que les ha llegado todo a su pedido. Me dijeron que les vaya con transferencias sin claves, con claves y todo lo demás, ¿no? Y se les hizo su petición posible, se les compartió así, de ese modo. Si lo han chequeado su plataforma, me imagino, ¿no? Sus deseos son órdenes, ¿sí? Hablen, sí, sí, vieron la plataforma, me imagino que sí lo revisan, ¿no? Sí, Ya, profesora. muy bien. Ok, listo. Entonces ahora sí vamos a compartir la práctica. Respiren 10 segundos. Sí, ay, esta cosa que ya. Ok. Ay, mientras tanto, mientras comparto la práctica, un toque. A ver, ¿dónde estás? La había descargado aquí, pero a veces por efectos del descargo o sí, se, es como que se borrara, es medio extraño este asunto. A ver, por acá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Uy, voy a pasarme al otro lado. Se ha, este, se ha bajado la batería para variar. Ay, Dios mío, la que pasa en las situaciones de... A ver, un toque roque ya. Primero voy a compartir la práctica antes que se pague esta laptop. A ver, espérense, ¿dónde está? Ya, semana 5. Ok, aquí está. Bueno, vayan chequeando. Ya, bueno. Hay un texto número 1, que es el texto de Madame Bovary. A ver, a grosso modo, voy a
preguntarles. Si me dicen la respuesta inmediata es porque sí conocen, tienen fondo ahí por sus estudios mismos, ¿no? ¿Quién es el autor de Madame Bovary? Ustedes han llevado literatura universal, ¿no? Me imagino que sí manejan o saben a lo que estoy refiriéndome. Lorena Mata de Turner, creo. Ay, no, me muero muerta, me ¿O muero no? muerta. Madame Bovary, Vaya. Carolina Mato de Turner fue Ave sin nido, no, no, no tiene nada que ver. Madame Bovary es literatura universal, alemana en todo caso. Y Carolina Mato de Flaubert. Turner fue, claro, Gustavo Flaubert, claro. Espero que no hayas googleado. A ver, ese curso no viene en el colegio, pero es por cultura. En quinto año de secundaria siempre te lo tocan, aunque sea penitas, pero te lo tocan. Ya, muy bien. A ver, voy a traer mi cable, ya, mi enchufe, porque ya se va a colgar esto. Y acá está el texto. No sé si se llega a ver. Ay, a ver, un poquito más grandecito. ¿Dónde está? Y ahí, a ver, un poquito más acá. A ver, ¿están viendo el texto número uno? Díganme sí o no. Ahí está. ¿Se llega a ver todo el texto? Sí. Ya, ok. A ver, vayan leyéndolo en silencio mientras voy a traer mi cable porque ahí se bajó la batería de la laptop. A ver, ahí está. Texto uno, ¿sí? Ya, a ver, léanlo un ratito mientras voy a enchufar, ¿ya? A ver, chicos, muy bien, ya está. Vamos a leerlo. A ver, no sé si Noemí, a ver, Quiroz Noemí, no sé, está, ay, mil perdones. Ya, a ver, chicos. Eh, Noemí Quiroz está fijada en el grupo, no sé por qué razón. A ver, no sé si podrás tener tu audio para leer rápidamente este texto, ¿sí? O lo leo yo mejor, ¿no? Porque ya si estoy pidiendo participaciones, demanda un poquito de tiempo y los veo hoy día un poco silenciosos más que otros días. A ver, dice aquí, el primer recuerdo que tengo de Madame Bovary es cinematográfico. Dice también, no, era, perdón, 1952, ¿sí? Una noche de verano ardiente, un cinema recién inaugurado en la Plaza de Armas, alborotada, dice, de palmeras de Piura, aparecía James Mason encarnando a Flaubert, Rodolphe Boulanger, era el espigado Louis Jordan y Emma Bovary,
tomaba forma en los gestos y movimientos nerviosos de Jennifer Jones. La impresión no debió ser grande, dice ahí, porque la película no me incitó a buscar el libro, pese a que precisamente en esa época había empezado a leer novelas de manera desvelada y caníbal, ¿no? Muy bien. Bueno, eso digamos que es una compilación que hizo Vargas Llosa en su obra La Orgía Perpetua, pero en referencia, ¿no? A la obra. Ustedes se preguntarán, ahí dice Seix Barral, ¿qué significará Seix Barral? Seix Barral es la editorial, ¿no? Eh, el grupo de escritores pertenecientes a una editorial. Muy bien, a ver, considerando esta lectura, ¿sí? Aparece aquí la primera pregunta que dice, de acuerdo con lo leído, ¿sí? El profesor de literatura, bueno, ya, lo que te indica acá es que tú ubiques la idea principal, ¿sí? Porque a veces hay ¿no? Muchos distractores incluso hasta en la premisa. Tú simplemente ubícate en lo que te piden, ¿no? Porque lo demás ya es mucha letra, como se dice, simplemente van a lo que te piden. Es como decir, ¿cuál es la idea principal según lo leído? ¿Cuál es la idea principal? A ver, de todo lo que se ha leído en el texto uno, ¿sí? A ver, ¿dónde ustedes ubicarían? Por acá te ponen la lectura, ¿no? Vamos a poner un poquito más, así se verá. Ahí, ya, ahí está. Muy bien, texto uno entonces. ¿Cuál sería la idea principal o dónde podemos ubicar la idea principal? A ver, chicos. Jóvenes, bueno, voy a hablar sola entonces, porque creo que ya está al borde del cansancio, me imagino, no sé. A ver. Eh, ¿No hay alguna opinión, alguna participación nuevamente? Sí, que la idea es eso, ¿no? La idea es participar, si no, estamos fritos. A ver, por ahí. Muy bien. Ah, ok, la respuesta, sí. No sé cómo, si lo reduzco, se verá, normal, si lo minimizo, si se llegan a ver las respuestas. Ahí, a ver, ya está, ahí está. ¿No? Aparición, dice de James Mason, encarnando a Flaubert, la inauguración de un cinema en Piura, la interpretación de Jennifer Jones, características caracterizando a Emma Bovary, la primera remembranza que el autor tiene de Madame Bovary cinematográfica, fue el autor había empezado a leer de manera desvelada y caníbal. A ver, según el texto, porque dice la idea principal, ¿cuál sería la idea? De acuerdo a lo leído, ¿cuál es la idea principal? A ver, vamos a ver, por aquí hay un participante, solo uno. Hay más de 65 estudiantes y por ahí solamente hay una sola respuesta, un solo participante. Letra D, Méndez Asumi. Méndez Asumi, ¿a qué carrera postulas Asumi? Microfonito, más rápido. Allá, informática. Muy bien, señorita Asumi. Ok, la respuesta es correcta, ¿no? Porque te hablan de la idea principal. Y obviamente, miren, si se dan cuenta, dice bien claro aquí, ve, el primer recuerdo que tengo de Madame Bovary es cinematográfico. Y luego explica por qué. En el año de 1952, ¿no? Y empieza a narrar todo. Entonces, está desarrollando la idea, ¿no? Que inicia el texto, ¿sí? Luego abajo te habla nuevamente de que la película es de una impresión tal, ¿no? Y habla de otros personajes. Ah, muy bien. Entonces la pregunta está enfocada a la idea principal y en este caso estamos ubicándola en la primera parte del texto, ¿no? Entonces, bueno, este texto está, bueno, es un texto, pero ustedes saben que de fondo es un párrafo, ¿no? Entonces, ¿un párrafo puede ser un texto? Sí. Eso ya está bien, sobreentendido, ¿no? Entonces, al ser así, ¿sí? Al ser así, yo les pregunto así, a grosso modo, ¿qué nombre recibe un párrafo según su estructura cuando la idea está al inicio? ¿Qué nombre recibe un párrafo por su estructura cuando la idea está al inicio? Muy bien, señorita Sumi, muy bien, la veo muy atenta, correcto. El párrafo es deductivo, ¿no? Entonces, mira, la pregunta uno, ¿sí? La pregunta uno, tenemos como respuesta la letra D, porque ya la acabamos de subrayar
y está ubicada al inicio del texto, ¿sí? Número 1, idea principal, letra D, ¿sí? Vamos con la número 2. Dice, después de la lectura, Michael ha identificado qué tipo de párrafo es por su estructura. Si la idea está al inicio, según la teoría que hemos trabajado, entonces sería deductivo. Tenemos como clave la letra C, ¿sí? Muy bien, y así nomás, viene el segundo texto. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, se llega a entender. A ver, hablen chicos, porque me muero muerta cuando no me responden. Me desespero yo, sinceramente. No, me preocupa cuando no me responden los chicos en virtual y cuando están así con sus micrófonos en silencio. Muy bien, gracias Guzmán. Ok, muy bien, seguimos. Texto número 2. A ver, algún joven que esté disponible, muy aparte de Aldo, muy aparte de Armas, para leerme el segundo texto, ¿sí? No sé si hay algún voluntario por ahí, o de repente Rosales, quién sabe, Camacho, Luis Sánchez, Díaz Gamboa, a ver, no sé, Pretel, quién sabe, ¿sí? ¿Hay algún voluntario en la sala, aparte de los chicos que ya han participado? ¿Nada? Ángelo, Christopher, Eduardo Saldaña, ¿nada? Jóvenes pensantes, Graos. Yo, profesora. A ver, señorita, muy bien. Las mujeres al poder. A ver, texto número 2, hija, por favor. María Quirós, El ¿no? sentimiento de la edad. El sentimiento de la edad es relativo. Se es siempre joven o viejo con respecto a alguien. César Vallejo dice en un poema en prosa que, por más que pasen los años, nunca alcanzará la edad de su madre, lo que es cierto. Además, es comprensible que los hombres de 40 o 50 años sigan sintiéndose jóvenes, pues saben que todavía hay hombres de 60 u 80. Solo cuando se llega a esta edad, hasta a esta última edad, Comienzan comienzan a escasear los puntos de referencia por la cima. Los octogenarios se sienten, por decir, solos y viejos. Gracias, hija, muy bien. Ya, muy bien. ¿Qué significa octogenarios? Las personas que son de 80 años para adelante, ¿no? Entonces, bueno, aquí está diciendo que la edad es relativa, ¿no? O sea, hay personas, es como, yo me choqué una vez en una tienda que atendía, yo trabajaba en mis tiempos libres en otro rubro, y a veces hay mamás que tienen sus hijas, pero a veces las hijas parece que estuvieran más envejecidas que la propia madre, ¿no? Porque yo vi eso, ¿no? Y creo que la energía es la que cuenta, ¿no? Entonces la señora parece que tenía, no sé, 40 y la hija parece que hubiera tenido 80, ¿no? Por la forma en cómo se mostraba, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, entonces por ahí va el asunto, ¿no? Muy bien, vamos con la pregunta número 3. Dice ahí, eh, Marcos, ¿sí? Marcos ha recurrido a sus saberes previos y recordó que el conector lógico, por más que está subrayado, es concesivo. ¿Por qué sería concesivo el por más que? A ver, según las alternativas. A ver, porque acá bien claro dice, ¿no? Miren, a ver, espérense, acá bien claro dice, el sentimiento de la edad es relativo, que es siempre joven o viejo con respecto a alguien. Vallejo dice en un poema en prosa que por más que pasen los años, nunca alcanzará la edad de su madre, lo que es cierto además, ¿no? Entonces, ¿qué significa aquí? Eh, ¿Por qué será concesivo? A ver, ¿cuál sería la clave en la número 3? ¿No? Señala algo con otras palabras. ¿Será eso? Indica que entre dos elementos sucesivos, el uno constituye la oposición del otro, expresa un efecto o una conclusión, enumera una serie de elementos o indica una idea que se opone a una idea principal, pero que no impide su cumplimiento. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, por acá Méndez me pregunta a Sumi. Ribeiro escribió Matalaché, no. Lo escribió Enrique López Albújar, Matalaché. Sí, señorita Méndez. Bueno, a ver, 3E. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto. Así es.
Así es, la clave es esta, ¿no? Indica una idea que se opone, esa es los concesivos, el aunque, ¿no? También. Los concesivos indican una idea que se opone a otra, pero que no pierde, digamos, o no impide el cumplimiento, ¿no? No es como el contraste, que son distintas. Muy bien, la clave en la 3 le trae. En la 4 dice, de acuerdo con lo leído, el profesor tal identifica la idea principal del texto. ¿Dónde estaría la idea principal del texto? A ver. Mira, el sentimiento de la edad es relativo. Se es siempre joven o viejo con respecto a alguien. ¿Dónde estaría la idea principal? Porque luego habla, ¿no? Habla de Vallejo, luego habla de que los hombres de 40 o 50, y luego hablan los jóvenes señores de 80. Entonces, ¿dónde estaría la idea principal? Al inicio también coincidentemente, ¿no? Mire, el sentimiento de la edad es relativo. Esa sería la idea principal, ¿no? Porque de ahí pone como ejemplo y sustenta que Vallejo opinaba de una manera, ¿no? Que no alcanzaba a los años de su madre. Luego también es comprensible, según el autor dice que las personas de 40 o 50 años se sienten joven y que pueden todavía, saben, ¿no? Que hay hombres de 70 u 80 años que se sienten diferentes, ¿no? Luego habla nuevamente, cuando se llega a una edad, a la última edad, comienzan nuevamente a experimentar otro tipo de sensaciones, ¿no? O formas de ver las cosas. Y luego hablan de los octogenarios también. Entonces, la idea principal está al inicio, ¿no? Que los sentimientos, las ideas de edades, ¿no? Son relativas. Entonces, la clave en la número 4 es la letra E. En la número 5 dice, después de la lectura, Tommy ha identificado el párrafo, porque si está al inicio es coincidentemente igual que el texto uno. También sería deductivo. ¿Dónde está la clave? Aquí, letra C, ¿no? Muy bien, ahí está. Muy bien, vamos con la número 6, o el texto 3. Bueno, aquí te habla de eh, Julio Verne o Jules Gabriel Verne, ¿sí? A ver, ¿alguna lectura por ahí? No sé, aparte de Asumi, ¿sí? No sé, a ver, y aparte de María también. Tamayo, Tito, ¿estás Tamayo? Tamayo Vilches, Tito Tamayo, ¿te encuentras? No está. ¿Qué pasa? ¿Se van? ¿Apagan sus micrófonos? A ver, Gallarday y Marlon, ¿te encuentras? Tampoco. Bueno, voy a leerlo yo entonces. No quieren apoyar con la lectura. A ver, Jules Gabriel Verne, dice ahí, conocido como Julio Verne, nace en Nantes 8 de febrero del 828, y muere en Amiens 24 de marzo del 1905. Fue un escritor, dramaturgo y poeta francés, célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Es uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa, gracias a la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo, y desde el año 1979 es el segundo, perdón, autor más traducido en el mundo después de Agatha Christie. Se le considera se le considera junto a Wells uno de los padres de la ciencia ficción. Fue condecorado con la Legión de Honor en 1892 por sus aportes a la educación y a la ciencia. Entonces, considerando esta lectura, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes enunciados es el correcto, ¿no? Por acá al finalizar la lectura, ha inferido, dice, el propósito, ¿no? O sea, hemos, le- hemos leído de Julio Verne, ¿no? Dónde nació, en qué se destacó, ¿no? Qué atravesó, más o menos, aproximadamente, no con tanto detalle, y también fue condecorado, ¿no? Y en qué años, ¿sí? ¿Cuál sería la intención comunicativa del texto, ¿no? Es lo que quiere decir, porque acá dice eh, el propósito del autor, dice la premisa, en la número 6. ¿Cuál sería la clave, chicos? A ver, considerando, ¿no? Lo que hemos leído. A ver, letra A dice Asumi, ¿será? A ver, muy bien. Asumi, te veo muy concentrada. Está muy bien eso. Es una buena señal. Es una buena señal, Asumi. ¿Algún otro voluntario por ahí de repente? A ver, Jeremy Vázquez, Flores Namok, Gerson Murga, ¿no? A ver qué dice
¿Qué dice su compañero Aldo? ¿Sí? ¿Será desarrollar? A ver, desarrollar aspectos personales, no, porque no lo detalla, ¿no? ¿Qué hizo en su niñez, ¿no? ¿Qué hizo antes de morir? O sea, no lo detalla de manera tan amplia, ¿no? Porque cuando dice desarrollar es porque explica, ¿no? ¿Qué pasó en cada etapa de su vida y no lo hace? No puede ser la letra E. Describir la personalidad de uno no te habla del aspecto subjetivo, de las emociones que sintió el autor. En ningún momento te toca eso. Entonces tampoco puede ser la letra D, ¿no? Relatar acerca de la vida y logros de Julio Verne, o sea, te ha contado de manera detallada, porque relatar incluye eso, ¿no? Contarte, ¿no? De manera minuciosa cada cosa, y no lo ha hecho, ¿no? Fundamentar. ¿Fundamentar qué significa? Fundamentar es sustentar a través de las explicaciones por qué Julio Verne fue uno de los escritores. ¿Te dice eso en el texto? No. El texto es sintético, ¿no? El texto es, digamos, algo muy exacto, ¿no? Muy conciso, el texto, ¿no? Te habla de, murió, y lo voy a volver a leer acá, ¿no? Te habla de nacimiento, de muerte, te habla de que fue escritor, dramaturgo, pero no te da detalles, ¿no? Por qué fue escritor, no te da detalles dónde está su aspecto teatral, tampoco te da detalles, ¿no? De los poemas que escribió, o sea, no te da detalles. Entonces, como es tan conciso y tan escueto, y solamente es algo muy exacto, entonces la clave que se presta para este texto, porque es algo así, demasiado, eh, reitero, conciso, es que informa, ¿sí? ¿No? Porque te da a conocer quién es el autor, ¿no? Y cómo se desarrolló en ciertos puntos. Entonces, te está informando, te está dar a conocer, también podría ser otra respuesta, de manera puntual, de manera, ¿no? exacta, sobre la biografía, ¿no? Porque se llama biografía, porque te dice dónde nació, cómo se desarrolló de manera necesaria y dónde falleció, ¿no? Pero no te da tampoco tanto detalle. La clave en la número 6 es la letra A. Muy bien, señorita Sumi, es correcto. Bueno, aquí ustedes saben que ya se sombrea con todo y letra, sino que a veces este sistema se antoja a subrayar lo que quiere. Bueno, a ver, ya, ahí está, letra A, ya chicos. Muy bien, número 4, texto número 4, dice Teseo. Teseo fue el héroe fundador de Atenas, como Perseo o Cadmo lo fueron para otras ciudades, estado de la antigüedad. Sus peripecias se narran en la vida de Teseo, de Plutarco, basada en otros escritos más antiguos. Su mito se recrea también en obras posteriores, por ejemplo, en uno de los personajes principales de El sueño de una noche de verano y los dos nobles caballeros de William Shakespeare, ¿no? Entonces, aquí dice, bueno, hay una sola pregunta para el texto 4. ¿Cuál es primero, ¿no? Si te está pidiendo la estructura del párrafo es, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que tienes que ubicar la idea principal o de repente hay más de una idea principal. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Habrá solamente una idea principal? O sea que a raíz de esa idea las demás se desarrollan o es que hay ideas independientes. A ver, veamos. Teseo fue el héroe fundador de Atenas, como Perseo o Cadmo. ¿Ya? Peripecias se narran en la vida de Teseo, de Plutarco, basado en los escritos como más antiguos. Mito se recrea también, ¿se dan cuenta? Una idea está distinta a la otra, o sea, no pierden su validez, su interés o su importancia, pero no es que una idea está desarrollada en el resto ¿no? de ideas, ¿sí? Exactamente, exactamente. Por acá hemos leído a su compañero, a su compañera Grace, Marisol, es correcto, ¿no? La respuesta es correcta, decepción. ¿Por qué? Miren, aquí, ve, Teseo. Te habla primero quién fue Teseo, ¿no? Era el fundador de Atenas, ya. No te estoy diciendo quién es él. Luego habla nuevamente, peripecias, narran en la vida de Teseo, de Plutarco, o sea, hay otra idea ahí, ¿no? Peripecias, ¿no? De la vida de Teseo. También hablan de Plutarco, que es otro personaje, ¿no? Está tocando de otro aspecto más, aparte de Teseo, ¿sí? ¿Qué más? Luego dice un mito. Mito de Teseo, es otra realidad, ¿no? O sea,
Si te hubiera hablado de la fundación de Atenas en todo el texto, hubiera sido distinto, ¿no? Porque se desarrollaba a partir de la idea uno, pero no está hablando de eso, entonces no puede ser una idea principal solamente una sola la que inicia, sino hay distintas ideas que cobran independencia, pero que al final se confluyen en un solo párrafo, ¿no? Eh, bueno, y ahí termina, ¿sí? Ahí termina, dice, su mito se recrea en otras obras como la de Shakespeare, ¿no? Entonces, sí hay más de una idea importante en este pequeño párrafo. La clave es la letra E, ¿no? Porque el párrafo que tiene más de una idea, obviamente de importancia, se le llama decepción o también de ideas múltiples, ¿sí? Entonces la respuesta aquí sería letra E. A ver, chicos, hasta ahí, ¿se está entendiendo? Hablen. No sé si he sido clara con la explicación. A ver, chicos. Joaquín, a ver, por aquí. Mm, Muy bien, gracias Guzmán. Él sí está atento. ¿Quién más está por ahí? A ver, dándome, respondiendo a mis preguntas. Ok, listo. Entonces, pasamos al siguiente texto. Se supone que su silencio es un sí, ¿no? Porque si no me preguntarían también, ¿no? A ver, texto número 5. Este es un texto que tiene que ver con cultura tibetiana, ¿no? Tibetana, en todo caso, ¿sí? Cultura oriental, ¿sí? Muy bien, Rodríguez Mendoza. Eh, entonces, a ver, vamos a leer, ¿ya? Voy agrandando un poquito. Yo soy medio ciega, a pesar que tengo unos ojazos por las puras. Entierro tibetano, funeral en las nubes. Dice, los tibetanos, ¿sí? Los tibetanos, ya sea por necesidad o por creencias, no entierran ni incineran a sus difuntos. Ah, pausa. ¿Están en su recreo o me parece? Creo que sí, ¿no? A ver, chicos. Ay, no, pero bueno, el que puede, sí, el que puede me escucha, no hay problema, ¿no? Porque pueden ir escuchándome